Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en este día viernes 29 de enero del año 2021. Ya fue el último viernes de este mes. De hecho ya enero ya termina y bueno, ojalá que el próximo mes sea mejor pues para todos y en todos los sentidos. Hoy vamos a hablar de algunas películas de terror. Es viernes, ya es fin de semana. Es viernes de ver películas y bueno, pues qué mejor que hablar de algunas películas mexicanas de horror que seguramente ustedes ya vieron, ya disfrutaron, y en caso de que no las hayan visto me parecería algo sorprendente, pero es posible que esto pase. Hay películas que inclusive yo no he visto. Hay gente que me dice, oye, ¿qué opinas de la película fulana de tal? Ah, pues mira, sinceramente no la he visto, pero pues la voy a ver, ¿no? Entonces hay muchas películas que pues podemos suponer que las personas ya las vieron, pero no es así. Y hoy vamos a hablar pues de películas, algunas que en lo personal me gustan mucho. Pero no se trata de dar alguna reseña, no se trata como de platicarles de qué se trata la película, sino de cuáles son mis opiniones, qué me parecieron estas películas y si evidentemente se las recomendaría o no, verlas o no, esa es la cuestión. Ok, sin duda una de las películas que considero yo hemos visto ya todos y que disfrutamos y seguimos disfrutando cada vez que la vemos es precisamente Hasta el viento tiene miedo, una película escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada en los años 60, una película ya clásica de culto donde inclusive apareció una gran actriz como lo fue Marga López. Hay un gran elenco en esta película de Hasta el viento tiene miedo, pero sobre todo es la historia que en verdad atrapa al espectador. Y es una historia de fantasmas como las que se platican pues en todos lados, en varios lugares se platica algo similar. Que en un colegio se aparece el fantasma de una chica de nombre Andrea, que desafortunadamente ella termina con su existencia, se cuelga. Y entonces se aparece después como un fantasma, pues obviamente penando por el trágico fin que tuvo. Esta película de Hasta el viento tiene miedo me parece increíble porque no tiene grandes efectos especiales. De hecho, Carlos Enrique Taboada es muy inteligente al momento de presentar a Andrea, porque a diferencia de algunas películas que hemos visto de fantasmas, donde el fantasma aparece obviamente demacrado o maquillado de una manera grotesca que al ver el fantasma nos provoque miedo, Carlos Enrique Taboada simplemente nos presenta a Andrea como una persona común y corriente, como una chica bastante atractiva, bastante agradable, pero ante el contexto de la historia, es decir, al saber que estamos viendo a una mujer que ya es una mujer fantasma, pues obviamente cambia todo y simplemente el hecho de verla nos causa temor. Hay una escena genial cuando está bailando una de las chicas que se quedaron solas porque la directora fue a una cena importante y se quedan las chicas solas en el colegio, y es cuando ellas aprovechan para estar echando relajo. Y creo que es Norma Lazareno la que está bailando seductoramente, y es cuando se aparece Andrea a través de una ventana. Y la manera de distorsionar el rostro de Andrea es una forma tan sencilla, un truco tan sencillo, que vaya, es sorprendente. Solamente con tirar agua por la ventana, es decir, derramar agua por la ventana, se distorsiona el rostro de Andrea y es el fantasma que se aparece en ese momento mientras ellas estaban pues disfrutando de la velada, viendo cómo bailaba su compañera. Ese tipo de trucos o de cosas tan sencillas que funcionan muy bien, porque efectivamente nos da algo de temor cuando vemos a Andrea que llega ahí
de chismosa para ver cómo baila. Es una historia en lo personal que me encanta, que me causa temor todavía, me causa un gran impacto ver la película, cómo sopla el viento, por eso se llama Hasta el viento tiene miedo, cómo sopla ese aire frío, que evidentemente nos contagia a todos de ese miedo de saber que en un colegio de señoritas se aparece el fantasma de Andrea. Ahora bien, hablando de algunas historias de la vida real, historias de fantasmas en colegios, yo sé al menos un par de historias que te voy a contar a continuación. Fíjate que una de mis primas, que se llama Gema, que le mando un abrazo y un saludo, si es que algún día llega a escuchar este programa, que no creo, pero bueno, así pasa. Ella nos platicó que cuando era adolescente, cuando ella tendría unos 16, 17 años, estuvo un tiempo muy corto, recluida en un colegio, como en un internado para señoritas, algo que vimos precisamente en la película de Hasta el viento tiene miedo. Ella, mi prima, estuvo pues unos cuantos meses recluida en este colegio, que repito, era exclusivamente para señoritas. Y sucedió algo inusual, algo inesperado para ellas. Y es que durante la madrugada, obviamente los dormitorios de las chicas estaban en un lado de un edificio grande y los baños estaban del otro lado. Es decir, los dormitorios estaban en el ala derecha, vamos a decirlo de esta manera, y los baños en el ala izquierda, ¿no? De extremo a extremo. El hecho es que era un edificio no tan grande, es decir, que se escuchaba con facilidad todo lo que pasaba, todo lo que ocurría dentro de este inmueble. Y sobre todo a altas horas de la noche, durante la madrugada, ustedes saben que pues inclusive el sonido más leve se amplifica porque obviamente pues alrededor ya no hay ruido en la calle, en la casa, y entonces se escucha con mayor facilidad cualquier sonido. Bueno, en esa ocasión me dice mi prima que mientras ellas ya estaban dormidas, escucharon claramente cómo abrieron las regaderas que estaban ahí. Abrieron las regaderas y bueno, pues esto provocó que las chicas se despertaran porque era un sonido bastante fuerte, ya que las regaderas pues tenían una potencia fuerte, el agua caía ahora sí que con fuerza, y esto provocaba un ruido constante, el cual provocó que se despertaran las chicas. Mi prima obviamente pues fue acompañada de sus compañeras para ver qué era lo que estaba pasando, qué sucedía, y se dieron cuenta de eso, de que las regaderas estaban abiertas, todas estaban abiertas y no sabían pues evidentemente quién las había abierto. Fue un misterio para ellas que obviamente les provocó mucho miedo. Finalmente cerraron obviamente las regaderas y se fueron a dormir. Pero esto se llegó a repetir en varias ocasiones. Entonces, pues ya se hablaba que efectivamente en este lugar había un fantasma, que había una chica que también había perdido la existencia y que se manifestaba de esta manera. Ahora bien, te voy a hablar de otro caso parecido a este que ocurrió igual en un colegio, en una escuela universitaria, en una universidad del Estado de México. Fíjate que esta escuela, que obviamente me voy a reservar el nombre, no puedo decir el nombre del colegio, tampoco de la persona que me contó esto, pero sí me platicó que en esta universidad del Estado de México, antes de funcionar como universidad, pues era una casa, había sido una casa cualquiera. Y ahí pues habían vivido algunas familias, quizá habían sido departamentos, y estos departamentos después se convirtieron en el colegio que sigue funcionando hasta hoy en día. Pero bueno, tú sabes que por lo de la pandemia ahorita todos los colegios están cerrados. El hecho es que en una ocasión una de las maestras que da clases en este colegio tenía que ir durante el periodo vacacional para dejar sus avances. Los profesores tenían que ir a este lugar para dejar obviamente
las materias, cómo iban a impartir las materias, las clases, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente esta maestra fue a la dirección, dejó su trabajo, que era obviamente señalar cómo iba a impartir sus clases. Y ya que había terminado, pues dice, bueno, pues ya me voy a mi casa, pero antes paso al baño, porque tengo que hacer un viaje largo. Y entonces esta profesora ingresa al baño de las mujeres, no había nadie. Te recuerdo que en ese momento los estudiantes estaban de vacaciones y los profesores, solamente tenían que ir un día a dejar los avances. Ella entra al sanitario, normal, vio que no había absolutamente nadie en el baño, se mete al baño, está haciendo de sus necesidades y de repente escucha que una chica estaba llorando. Y ella se saca de onda y dice, ah, caray, ¿quién está llorando? ¿Por qué está llorando así? Y era un llanto lastimero, era un llanto bastante triste. Y entonces ella pues sintió miedo cuando escuchó este llanto y también pues obviamente tuvo esa curiosidad de saber quién era y por qué lloraba. Se sale del baño, termina obviamente ya sus necesidades, sale del baño y sigue escuchando cómo llora alguien, cómo llora esta chica. Cuando sale del baño se encuentra a la conserje y le dice, oiga, ¿quién se metió después que yo? Y ella le dice, pues nadie, no hay nadie más, ¿por qué? Y ella le dice, la profesora, lo que pasa es que allá adentro hay una chica que está llorando. No sé quién sea y tampoco sé por qué esté llorando tan feo, pero pues a ver, vamos a investigar, le dice la profesora a la de intendencia. Y bueno, cuando entran al baño, pues la sorpresa es de que ya no había nadie, no se escuchaba ningún llanto. Y decía la profesora, es que yo estoy plenamente segura que estaba una mujer llorando, escuché que era una chica que estaba llorando, y que cuando yo salí, todavía escuché cómo seguía llorando. No hay otra puerta, no hay por donde ella haya salido, y entonces pues se queda ella sorprendida, porque dice entonces, escuché el llanto de una mujer, de una chica fantasma, porque pues imposible que ella saliera por otro lado, no hay otra puerta. Yo acabo de salir, salí cuando ella estaba llorando, seguía llorando, y yo no he visto que salga nadie, ¿no? Entonces, esas historias son las que se cuentan, las que se platican. Obviamente, en escuelas, en colegios, pues, no sé si podemos decir colegios embrujados o no. Hay muchas historias de escuelas, me han platicado muchas personas historias de alumnos fantasmas, aunque no lo creas, suena bastante pues extraño e inquietante, pero sí pasa esto. Hay muchos chicos que se manifiestan en sus colegios, en donde estaban estudiando. Te voy a contar otra historia breve, pero que está muy relacionado con lo que con lo que te estoy platicando en este momento. Fíjate que había un chico, en este colegio había clases los días sábados, había grupos sabatinos, porque evidentemente pues hay personas que trabajan entre semana y solamente pueden acudir al colegio el día sábado. Entonces este joven cursaba los sábados y algo anecdótico es que ya había terminado la carrera, ya había terminado la licenciatura, ya estaba... Inclusive, fíjate, días antes de que esto pasara, él ya se había tomado la foto de generación, la foto grupal con todos los compañeros de generación 2008-2012, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Él ya se había tomado la foto de generación. Ya era cuestión de unos cuantos días para que él terminara sus clases y se recibiera, se graduara como licenciado en comunicación. Resulta que este joven tenía sus papás en Veracruz. Él era de provincia y estaba viviendo aquí en el Estado de México porque estaba estudiando y trabajando. Entonces iba y venía. Ese fin de semana fue a visitar a sus papás porque estaba muy contento de que ya iba a terminar sus clases, ya iba a terminar obviamente pues la carrera y
quiso visitar a sus papás. Resulta que el profesor, y aquí viene la historia, una historia muy inquietante. Resulta que este profesor pues ya estaba recibiendo los trabajos finales, y entonces el chico no llegó a clases. Ese sábado no llegó a clases. Termina de dar sus clases el profesor y el chico llega como a la media hora o 15 minutos después de que él terminara sus clases y que sus compañeros ya se hubieran retirado, y solamente estaba el profesor recibiendo o recogiendo los trabajos que le habían dejado, ya los trabajos finales. Llega este joven y le dice: profesor, buenos días, disculpe la tardanza, perdón por llegar tarde, pero mire, tuve un contratiempo, pero aquí traigo mi trabajo final, ¿me lo puede recibir? Y el profesor le dice: sí, a ver, dámelo. Ya se lo deja y se retira a este joven, le dice: profesor, muchas gracias, hasta luego, ¿no? Entonces, eso fue el día sábado. Pasa el domingo, llega el lunes, y el lunes comienzan en la escuela a hablar de una tragedia. El lunes comienzan a hablar de que este alumno había perdido la vida en un accidente automovilístico mientras se dirigía de ver a sus papás al Estado de México. Cuando el profesor se entera de esto, se queda sorprendido y les dice: oigan, pero ¿cómo es posible si yo apenas lo vi este sábado? ¿En qué momento ocurrió el accidente? No, pues pasó el fin de semana. Él venía de ver a sus papás allá en Veracruz y se accidentó el fin de semana. De hecho, creo que murió en la madrugada del sábado. Y le dice el profesor a la persona que le dijo esto: oye, no creo. No puede ser, porque yo lo vi el sábado como a eso de la 1 de la tarde. De hecho, llegó tarde. Me dijo: profesor, disculpe, tuve un contratiempo, pero mire, aquí traigo el trabajo final y aquí se lo dejo. Y entonces, pues obviamente, pues no le creían al profesor lo que les estaba platicando, ¿no? Que efectivamente dice: yo lo vi el sábado a eso de la 1, ¿cómo es que ya estaba muerto? Eso no es posible. Pero aquí viene lo interesante de esta historia, y es que en este colegio hay cámaras de seguridad. Y entonces el profesor les dice: miren, si no me creen, vamos a las cámaras de seguridad. Y ahí seguramente se va a ver el momento en que en que llega y que me entrega el trabajo. Le hacen caso al profesor, van pues ahora sí que al lugar de vigilancia donde tienen las cámaras de seguridad, revisan las cámaras y efectivamente ven cómo el profesor estaba sentado en su escritorio. Observa que llega alguien que lo saluda, pero nunca se ve, en el video nunca se ve al chico. Solamente se ve como una silueta, como algo traslúcido. Y entonces se ve como mueve unos papeles, como si estuviera recibiendo algo. Y ya, ¿no? Pero nunca se ve en el video que apareciera este joven. Pero sí se ve que el profesor está hablando con alguien. El profesor revisa el trabajo que recibió por parte de este alumno y se da cuenta que pues es un folder nada más, no tiene ningún trabajo adentro. Es un folder que dice: bueno, pues es que aquí está el folder, pero no tiene nada. El hecho es de que al final del día dijeron: bueno, profesor, pues le creemos a usted lo que nos está diciendo, pero pues él es un fantasma, fue imposible que usted lo viera porque él ya había fallecido. Y esa es la historia. Esta historia, créeme que en lo personal me causa escalofríos, porque sé que fue completamente real. Me la platicó una persona que conoció a los protagonistas de este evento, de esta historia, y es algo que, ¡ay, nanita!, que la verdad es que sí te pone la piel de gallina. Así que en los colegios, efectivamente, así como vimos en Hasta el viento tiene miedo, efectivamente pueden espantar. Bueno, hablando de películas, seguimos hablando de películas. Yo creo que va a ser necesario pues que hagamos una segunda parte, ¿verdad? Porque hay una cantidad impresionante de películas de horror mexicanas. Hoy voy a hablar de películas mexicanas que, bueno, pues aparte de la historia que vemos en la pantalla, nos hace recordar otras historias como las que te estoy platicando, ¿no? Otra de mis películas favoritas, sin duda alguna, aunque para muchos
es considerada así como un churrazo mexicano. Es la de Vacaciones del Terror. Las dos se me hacen buenas. La verdad es que sí, debo de decirlo. A mí me gusta verlas. De hecho, no sé si sea así como un placer pecaminoso, como dicen por ahí, el hecho de ver películas mexicanas de esta categoría, porque, repito, muchas personas dicen que son churros mexicanos. Vacaciones del Terror es como del 90, creo, ¿no? Si no mal recuerdo, es como del año 1990. En esta película actúa Julio Alemán, que en paz descanse, y actúa Pedro Fernández, que bueno, pues todo el mundo le dice Pedrito Fernández, ¿no? Que en la vida real se llama Martín, en realidad se llama Martín. Vacaciones del Terror en su momento causó, y creo que sigue causando gran impacto en algunas personas, por la muñeca que aparece en esta película. De hecho, la historia se me hace muy interesante. Es la historia de una persona que hereda una casa de campo, que es este Julio Alemán, que cuando llegan a la casa de campo, se dan cuenta que cerca de ahí había un pozo, o hay un pozo, de donde sacan precisamente a esta muñeca que perteneció a una bruja que fue quemada en la hoguera en la época de la Inquisición, y esta bruja pues obviamente transmite todo su poder, toda su maldad en la muñeca, la cual llega a manos de una niña llamada Gaby. Esta muñeca a mucha gente simplemente la ven y les causa pánico, les causa miedo. En lo personal, a mí me encantaría, y espero algún día, tener aunque sea una réplica exacta de esta muñeca de Vacaciones del Terror. Ahí, por si alguien tiene alguna muñeca parecida, o que sea idéntica y la quiera donar al estudio de John, pues ya saben, se los voy a agradecer muchísimo. La historia no se me hace mala, la historia se me hace muy entretenida, muy interesante, muy horrible, terrorífica. Lo que sí se me hace mal, o lo que no creo que esté tan buena, es, bueno, obviamente son los efectos visuales, los llamados efectos especiales. La verdad es que, bueno, México pues siempre se ha caracterizado por no tener muy buenos efectos especiales, donde ya sabes que al vampiro se le ve el hilito, y en este caso, bueno, los efectos se me hacen muy malos. Yo creo que desafortunadamente los efectos fueron los que le dieron al traste a esta película, pero en sí, si te fijas en la historia o te concentras en la historia misma de Vacaciones del Terror, es una historia interesante, es una historia que en verdad que da miedo, el hecho de que sepas que puedas tener una muñeca que perteneció a una bruja y que esta muñeca a la vez pueda poseer a una niña y que la transforme obviamente en una bruja, ¿no? Es una historia muy interesante. La segunda parte, donde inclusive vemos al gran actor del cine de oro mexicano, Joaquín Cordero, que también en paz descanse. Esa película donde sale de nueva cuenta Pedrito Fernández y Tatiana, pues la historia sí se me hizo bastante absurda. Una historia que quisieron hacerla tipo hollywoodense, pero que al final del día pues no les resultó. Fue una historia muy mala, con efectos especiales pésimos, pero bueno, pues cumple obviamente con el objetivo de entretener al público. La verdad es que es una historia mala, y en este caso, si tuviéramos que hacer pues una evaluación o decir cuál historia es mejor, Vacaciones del Terror 1 o 2, pues yo creo que la primera de Vacaciones del Terror gana, ¿no? Es mejor película y con una mejor historia. Vacaciones del Terror 2, la verdad es que sí es una pésima película, pero que vaya, al final del día pues te diviertes viéndola con las actuaciones y todo esto. Pero pues son películas que, si te das cuenta, cuántas historias no hemos escuchado hablar de muñecas embrujadas, ¿no? De hecho, aquí en el estudio tengo, pues al menos son 2, 4, 6 muñecas que estoy viendo en este momento. 6 muñecas embrujadas que, bueno, pues
nos hacen recordar estas películas de vacaciones del terror. Pero bueno, queridos amigos, ya hemos llegado así al final de este programa, si no nos vamos a extender. Y también me he dado cuenta que a las personas les gustan los programas no tan largos, tampoco tan cortos, algo medio, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a llegar al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Y si te parece bien, pues vamos a darle seguimiento, vamos a darle continuidad a estas emisiones, a estos programas donde vamos a hablar de películas de terror, pero donde vamos a sacar algunas historias de la vida real, así como las que te platiqué de Hasta el viento tiene miedo, que te conté 3 historias que acontecieron en colegios. Bueno, pues así nos vamos a ir con historias de películas de terror mexicanas, pero donde hay historias, donde han pasado historias en la vida real que nos hacen recordar estas cintas. Bueno, espero que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho, que Dios te bendiga y recuerda, no salgas ahorita, si no tienes por qué salir, quédate en casa y si tienes que salir, pues toma tus precauciones, ya sabes, cubrebocas, gel antibacterial, constantemente lávate las manos, debes de traer ya tu desinfectante a donde vayas, siempre lleva tu desinfectante para cualquier cosa. Si te van a dar dinero, desinfecta el dinero que te den, porque obviamente ahí puede ir este maldito virus. Cuídate mucho, quiero que sigamos en contacto y sobre todo, ojalá que estos programas estén siendo de tu agrado. Por tu atención y compañía, muchas gracias, que Dios te bendiga.